Menuda apertura de playoffs, la verdad es que estuvo muy bien. Ayer streameé los dos primeros partidos, fue agotador, la verdad, son muchas horas, pero fue divertido, estuvo bien. Y de hecho hoy voy a volver a streamear el Lakers Suns, que es a las 9:30 de la noche hora española. Estaré en directo conectándome a esa hora, a las 9:30, porque tampoco podré llegar mucho antes. Pero esos han sido partidos interesantes. El Bucks Heat fue un partido muy ajustado que llegó a la prórroga, pero un partido feo, sobre todo por parte de los Bucks. A nivel ofensivo fueron un desastre, pero consiguieron ganar. Luego con el Clippers Mavericks vimos una sorpresa donde Luka fue imparable básicamente y los Clippers tomaron también decisiones un poco cuestionables. Y luego la verdad es que me vi solo la primera mitad del Nets Celtics, donde los Celtics estaban jugando muy bien, pero sabía que se iban a desinflar. Y en el último partido, no lo he visto de momento, después me informaré, pero Portland le ganó a Denver y Jokic solo tuvo una asistencia. Tengo curiosidad por ver cómo pasó eso, pero sea como sea, una muy buena primera jornada, a ver qué tal la segunda. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo precisamente lo que voy a hacer es, centrándome en los playoffs, fijarme en cada uno de los equipos que hay ahora mismo clasificados, que son 16, y hablar un poco de quién me parece el factor X o el jugador clave de cada uno de los equipos de cara a que puedan ganar o competir en unas series. Evidentemente el mejor jugador del equipo, los jugadores principales son los más importantes, pero normalmente sabes más o menos lo que vas a recibir de esos jugadores y ese factor X es el tipo de jugador que a veces produce, otras no, y es muy importante para este equipo en los playoffs que produzca. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, voy a empezar. Últimamente he empezado bastante desde la conferencia oeste para luego moverme a la conferencia este, así que esta vez vamos a empezar por el este y empezaré desde abajo, desde el octavo clasificado, que son los Washington Wizards. Los Wizards en esta primera ronda se van a enfrentar a los Philadelphia 76ers, lo van a tener muy difícil, de momento no han jugado su primer partido, supongo que será hoy. Pero para mí el factor clave de los Wizards obviamente no va a ser Westbrook o Bradley Beal, no quiero, a menos que sea necesario y no haya una alternativa, mencionar como factor clave o factor X a un jugador que es la estrella del equipo, así que para mí en los Washington Wizards el jugador más importante o que más puede destacar e influir es Davis Bertans. Filadelfia tiene muy buen tamaño y dos muy buenos defensores de perímetro en Ben Simmons y Matisse Thybulle, pero esos dos van a tener que estar centrados en Bradley Beal y Russell Westbrook, y creo que en esa coyuntura Davis Bertans, si está metiendo sus triples, puede ser un jugador que consiga romper un poco la defensa de los 76ers, que consiga atraer un poco de atención de ese equipo, aunque posiblemente será Tobias Harris el jugador encargado de estar pegado a él, y al final un jugador que pueda anotar mucho para Washington si está enchufado. El siguiente equipo son los Boston Celtics, y los Celtics están jugando contra los Nets, ya han perdido la primera serie, el primer partido de la serie. Creo que van a perder con facilidad, hay una diferencia abismal de talento, pero creo que el factor clave de los Boston Celtics, y creo que lo es todos los años, es Marcus Smart. Smart es un jugador que a nivel defensivo sabes lo que va a traer, es un muy buen defensor, y en ataque hay partidos que anota 2 puntos y es un desastre, y partidos en los que es, no sé, Ray Allen y mete todos sus triples. Para los Celtics hace falta que Marcus Smart juegue a ese nivel, a nivel ofensivo durante todas las series, porque sobre todo ahora que falta Jaylen Brown, no va a tener suficiente producción ofensiva, aunque los Nets no sean un buen equipo defensivo. Defendieron bastante bien ayer, conste, y es eso, es un jugador que va a ser muy necesario si Boston quiere llegar a algún lado en estas series o en estos playoffs. Llegamos a los Miami Heat, y en el caso de los Miami Heat, para mí el factor X podría ser Goran Dragic, que jugó muy bien ayer, o Tyler Herro. En el caso de Tyler Herro, creo que ha tenido una producción decente durante la temporada, pero el partido de ayer precisamente contra los Milwaukee Bucks apenas jugó porque no estaba bien y necesitan que Tyler Herro repita un poco la producción o la actuación del año pasado en la burbuja si realmente quieren llegar lejos, porque al final es un jugador que dentro de un equipo profundo y bueno como son los Miami Heat, tiene mucho talento ofensivo, tiene mucha capacidad de crear sus propios tiros y de anotarlos, y eso puede ser muy importante para un equipo que va a tener una pelea muy ajustada en esta primera ronda de playoffs. Seguimos con los Atlanta Hawks, y los Hawks, para mí su factor clave es, yo diría Bogdan Bogdanovic, porque al final es un jugador que es más veterano que la mayoría de jugadores importantes de los Atlanta Hawks, de sus jugadores de rotación más destacados, ¿no? Y es un jugador que ya ha hecho cosas muy importantes en Europa, lleva años siendo un jugador que está acostumbrado a la presión, pero no ha estado todavía en playoffs en la NBA, y para los Atlanta Hawks Bogdanovic puede ser muy importante porque en el final de temporada sobre todo estaba jugando muy bien, cerró muy bien la temporada y había empezado flojo al principio, y al final necesitan esa versión buena de Bogdanovic si quieren realmente ser un equipo complicado, sobre todo a nivel ofensivo para los New York Knicks, que es un equipo que va a defender muy bien y eso lo tenemos todos claro.
Vamos ahora a hablar de los Knicks precisamente, y en el caso de los Knicks creo que el factor X debería ser el propio RJ Barrett. Es verdad que Julius Randle es la estrella principal y RJ Barrett entra un poco en esa categoría, ¿no? Como el segundo jugador más importante, así que tal vez debería buscar a alguien un poco más secundario, pero Barrett es un jugador muy joven, solo tiene 20 años y ha tenido una temporada muy buena y ha tirado muy bien de 3. Y a día de hoy todavía no está claro hasta qué punto esto va a ser sostenible, por lo menos de momento, y creo que si Barrett tiene una serie mala a nivel ofensivo, puede ser realmente catastrófico para unos Knicks que depende mucho de su ataque porque no son un equipo tan bueno a nivel ofensivo. Llega ahora el turno de los Milwaukee Bucks y bueno, para mí el factor X de los Milwaukee Bucks es el entrenador, es Mike Budenholzer, que ya lo vimos ayer una vez más, no le gusta nada hacer ajustes en el momento. Y hay veces que creo que es necesario y me parece que precisamente contra los Miami Heat de Erik Spoelstra, que es muy buen entrenador y que hace todo lo contrario, se ajusta y rectifica continuamente. Creo que el factor clave de esta serie puede ser eso, el entrenador, las decisiones que tome, con cuánto tiempo jugar a PJ Tucker, cuánto juega a Brook López, cómo emparejar a los jugadores, cómo defender a Duncan Robinson, que ayer cosió a tiros a los Milwaukee Bucks. Así que para mí el factor X de los Milwaukee Bucks es su entrenador y no un jugador. Llega el turno de los Brooklyn Nets y ya que estamos yéndonos un poco por la tangente, para mí el factor X de este equipo es la salud realmente, más que nada. Si las dos estrellas principales están sanas van a ser un peligro para cualquiera. Pero yo creo que sí, que lo más importante es la salud de ellos tres y de Blake Griffin, porque Blake Griffin tiene un rol mucho más importante de lo que por lo menos yo personalmente me imaginaba cuando fue cortado por los Detroit Pistons, o bueno, cuando llegaron al acuerdo del buyout entre Pistons y Griffin. Y llegó a Brooklyn como un jugador que yo esperaba que aportara algo en la rotación, pero ahora mismo es titular, es muy importante, juega muchos minutos y es un jugador que históricamente lleva toda su carrera teniendo problemas de lesiones y esperar que esté sano durante todos unos playoffs era complicado. En su época dorada con los Clippers, donde estaba mucho mejor físicamente, ahora todavía es más preocupante. Así que creo que la salud del Big Three de los Nets y la salud de Blake Griffin es lo más importante para este equipo. Y en el caso de los Philadelphia 76ers, el factor X creo que va a ser Tobias Harris. Joel Embiid va a producir, todos lo sabemos, es una bestia. Ben Simmons va a ser muy bueno a nivel defensivo, en ataque no creo que vaya a producir demasiado, pero va a ser una constante en ese aspecto y va a hacer lo correcto, va a ser eficiente, va a conseguir contraataques, va a robar balones, pero no es un jugador capaz de crear sus propios tiros y de realmente anotar cuando hace falta, conseguir una canasta. Y cuando Joel Embiid esté recibiendo marcajes dobles, en ocasiones van a tener que recurrir a otro jugador y ese jugador es Tobias Harris, que ha tenido una temporada muy buena. Pero habrá que ver cómo lo hace en playoffs y realmente tiene que ser capaz de crear sus propias canastas desde el perímetro con el balón en las manos, porque es el shot creator que tiene, no tiene ningún otro jugador que realmente cree sus propios tiros. Llegamos ahora a la conferencia oeste y volvemos a empezar desde abajo. Los Memphis Grizzlies, que han entrado de octavos después de ganarle a los Golden State Warriors con un partido increíble de Ja Morant. Y para mí el factor clave de este equipo es Jaren Jackson Jr., que es el segundo mejor jugador del equipo, sería una estrella en teoría, pero lleva un año y algo sin jugar. Ha vuelto con altibajos, el último partido contra los Warriors apenas jugó, el anterior tuvo muy buena defensa contra Curry y fue un buen jugador a nivel ofensivo, metió sus triples sobre todo. Y al final para mí lo más importante aquí es la salud y la producción de Jaren Jackson Jr., que no ha tenido realmente tiempo de adaptarse y es un jugador que puede ayudar a desequilibrar un poco la balanza, o a equilibrarla más bien, entre Grizzlies y Utah Jazz. El séptimo clasificado son Los Ángeles Lakers y, a ver, podríamos ir un poco como la de los Nets, ¿no? Creo que uno de los factores más claves para este equipo es la salud, básicamente. LeBron James tiene que estar sano, Anthony Davis tiene que estar sano, si no, no va a ningún lado. Pero si no, creo que puede ser la rotación de centers tanto Andre Drummond como Marc Gasol. Voy a decir Drummond, Gasol, porque todos sabemos que a Anthony Davis no le gusta jugar de center y no va a jugar de center todo el partido, sea la serie que sea. Y al final, en estos playoffs, de entrada de Andre Ayton, que es un jugador ya bastante bueno y productivo a nivel ofensivo como center, después Nikola Jokic posiblemente, o incluso Nurkic, que también es un jugador potente si gana Portland, se van a cruzar con varios centers importantes en la conferencia oeste, y en las finales, a menos que lleguen los Nets, si llegan 76ers o Bucks, también van a cruzarse con dos jugadores muy grandes en Antetokounmpo y Joel Embiid. Y creo que al final los centers de los Lakers van a ser muy importantes y van a tener que ser productivos a nivel defensivo. Así que lo más probable es que necesiten jugar a Marc Gasol y que Marc Gasol deberá estar fino y anotar sus triples, porque si no van a tener que recurrir a Drummond. Y Drummond es un desastre a día de hoy. Llega el turno de los Portland Trail Blazers y para mí el factor clave de los Blazers es Nurkic, precisamente. Sí, McCollum sabemos lo que va a conseguir. Damian Lillard sabemos lo que va a producir. Es Dame Time, es el momento donde más brilla, los playoffs, ¿no? Y Nurkic ha sido un jugador muy importante para Portland durante muchos años. Ha sido como la tercera pieza del Big Three de este equipo. Y sin embargo, lleva un año
de salud escasa, la verdad. Volvió para la burbuja el año pasado y en los 8 partidos de la burbuja fue muy bueno, luego en los playoffs estaba agotado ya. Y al final Nurkic en su buen momento es un muy buen jugador, no es un all-star ni nada así, pero es un jugador muy bueno y creo que puede ser muy importante a nivel defensivo emparejado contra Nikola Jokic. Tengo que ver este último enfrentamiento porque algo pasó con Jokic, una asistencia es muy raro, pero creo que Nurkic puede ser muy importante emparejado contra Jokic y a nivel ofensivo también, es un jugador que no es tan buen pasador, pero es capaz de hacer ciertas lecturas en el pick and roll, así que es un jugador que puede recibir el balón en la zona alta y tomar decisiones sobre todo cuando esté recibiendo marcajes dobles de Damian Lillard, que va a pasar, y creo que eso, que Nurkic va a ser muy importante. En el caso de los Dallas Mavericks, el factor X de los Dallas Mavericks realmente es Luka, porque todo es Luka en Dallas, ¿no? Pero voy a decir Porzingis, ayer tuvo un partido malo y el resto de roleplayers jugaron muy bien. Dorian Finney-Smith fue una pasada, Jalen Brunson, me fío de él, siempre lo hace, pero al final es como que siempre pasa desapercibido y cumple su rol y va consiguiendo sus canastitas. Pero creo que al final es Porzingis, por triste que sea el segundo mejor jugador del equipo y esa pieza del dúo de estrellas que tienen. Y es un jugador que está siendo inconsistente, por lo menos hasta Osado no ha jugado el partido de ayer, pero su producción fue bastante moderada. Jugó bien en el último cuarto, lo cual es esperanzador, pero creo que al final es eso, si los Mavericks quieren llegar a algún lado, necesitan que Porzingis juegue bien. Llega ahora el turno de Los Ángeles Clippers y para mí el factor X de los Clippers puede ser un poco Pandemic P o Paul George, que tiene que redimirse un poco del año pasado, lo decía en mi vídeo de ayer, que lo subí porque no me dio tiempo a subirlo antes, como a las 7:15 de la tarde cuando el primer partido empezaba a las 8, así que fue un desastre, es comprensible, pero bueno. Pero en ese vídeo hablaba de cómo Paul George tiene mucho que demostrar en estas series y en estos playoffs, así que puede ser Paul George, y si no digo Paul George, creo que puede ser Rondo. Rondo ha jugado bien, ha sido importante en el partido de ayer y creo que necesitan a playoff Rondo y los necesitan mucho porque al final va a ser un líder muy importante y si aún por encima está metiendo sus triples como ayer, Rondo puede ser clave para este equipo. Llega el turno de los Nuggets y los Nuggets, sin Jamal Murray, creo que lo que más necesitan es que Michael Porter Jr. sea una estrella secundaria real ya en su segunda temporada real de la NBA, aunque lleve 3. Y necesitan que Michael Porter Jr. sea capaz de anotar 30-35 puntos en prácticamente cualquier partido si quieren ser un equipo peligroso en playoffs. En el caso de los Suns, creo que Booker va a jugar bien. Todos sabemos cómo va a ser la producción de Chris Paul, siempre cumple. Así que creo que el elemento clave de los Suns va a ser DeAndre Ayton. A nivel defensivo, ya en el primer emparejamiento, donde posiblemente pasará minutos con Anthony Davis, y es el jugador grande que tienen contra un equipo como los Lakers, que es gigantesco. Y a nivel ofensivo creo que también ha sido un jugador que ha sido decepcionante esta temporada, también hablé de ello hace poco en un vídeo, que no ha mejorado demasiado en comparación con lo que esperaba él, y que en estos playoffs, donde realmente va a haber rivales difíciles, va a ser necesario que DeAndre Ayton tenga partidos en los que sea una fuerza y un jugador que realmente pueda tener su propia gravedad con el fin de ayudar también a generar un poco más de espaciado para los Phoenix Suns. Así que creo que DeAndre Ayton es el factor clave de los Phoenix Suns, y en el caso de los Utah Jazz, para empezar, una cosa clave creo que es la salud de Donovan Mitchell. Viene de una lesión de tobillo, todavía no sabemos cómo va a estar y si Donovan Mitchell no está sano, esto es un palo enorme para los Jazz, evidentemente. Y si no digo Donovan Mitchell, creo que voy a decir Jordan Clarkson, sobre todo porque me fío más de Bogdanovic, me parece más estable. Joe Ingles, todos sabemos cómo va a producir. Jordan Clarkson es ese jugador que puede fallar el 75% de sus tiros o puede ser una máquina de anotar en un partido y anotar 35 puntos. Creo que Clarkson va a tener que ser decente y eficiente como mínimo para que los Jazz durante estos playoffs lleguen lejos. Al final es ese jugador que les da esa producción extraofensiva que varía mucho de un partido a otro. Y esto ha sido todo, he revisado todos los equipos de los playoffs y hablando un poco de lo que desde mi punto de vista es el factor clave de cada equipo. Ha sido un vídeo improvisado, no me he visto antes cada equipo para tomar una decisión, así que alguno seguro que se me escapa, os animo a que me corrijáis debajo y me digáis lo que os parece a vosotros, el elemento clave o el jugador más importante. No el jugador más importante porque esa es la estrella, sino el jugador con más posibilidades de decantar la balanza para un equipo en los playoffs. Pero bueno, os recuerdo, hoy a las 9:30 voy a streamear. Estaré conectado en Twitch, os pondré también fijado en este vídeo el enlace debajo y ver en directo esos Lakers Suns para estar reaccionando a él y respondiendo a vuestros comentarios. Y ahora ya sí, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.